seguimos con Rodrigo Santamaría, director de SAP Practice en NTT Data, quien nos hablará sobre el ERP inteligente y su adopción para que la transformación digital esté en Latinoamérica. Así que, sin más preámbulos, damos un aplauso, por favor, a Rodrigo Santamaría. Comentarles que él es ejecutivo senior especializado en SAP con más de 18 años de experiencia en el sector TI. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Agradecerles por haber venido, por quedarse hasta esta hora para poder participar de esta charla. Y como comentaba en la introducción, soy director de la compañía. Vengo trabajando en SAP hace 20 años, desde consultor, creciendo hacia las labores de liderazgo y ahora siendo parte del equipo ejecutivo de NTT Data, Perú y Ecuador. Les quería comentar sobre el ERP inteligente y su adopción para la transformación digital en América Latina. Cuando se ha analizado la situación del ERP inteligente a nivel global, se ha visto que su adopción en Norteamérica, en Europa, en Asia, se ha desarrollado muy rápidamente. Ya la mayoría de las grandes empresas cuentan con un ERP inteligente, ya migraron o implementaron una de estas plataformas. Pero en América Latina se ha identificado de que todavía la adopción está en una etapa incipiente. A raíz de eso, se ha realizado un estudio de NTT Data con el MIT para poder analizar la situación, analizar los diferentes retos y casuísticas para poder avanzar con esta adopción. Vamos a repasar un poco un resumen ejecutivo, la metodología con la que se realizó este estudio, los principales hallazgos y los factores críticos que influyen en una implementación de un ERP inteligente. Me disculpan si los números les pueden parecer un poco aburridos, espero poder mantener su atención a lo largo de la charla. Así que vamos con el punto del resumen ejecutivo. Dentro de lo que se ha podido revisar con este estudio, con el MIT, hemos podido confirmar que el nivel de adopción en América Latina está sobre el 40%, ¿no? Dentro del cual el 80% de las empresas han optado por el enfoque de adoptar los procesos estándares de las mejores prácticas con las que vienen estos ERP inteligentes en las diferentes industrias, y un 20% han optado por adaptar el ERP a los procesos de la compañía, ¿no? Se ve una clara tendencia de trabajar con los estándares que traen los diferentes ERPs. El software preferido, como bien lo comentaba Rafa en la mesa anterior, es SAP, ¿no? SAP es el 70% realmente de las empresas de América Latina que han sido encuestadas para este estudio, y el 70% prefieren mantener al proveedor actual con el que se encuentran en el ERP actual, en el ERP tradicional. Esto es como un médico de cabecera, pensémoslo de esa manera. Cuando uno tiene su médico, uno, al sufrir alguna nueva situación dentro de la salud o al querer hacer algún tipo de análisis, prefiere seguir trabajando con el mismo médico. Hay que verlo de esa misma manera. Si en algún caso alguno de ustedes sintiera que su médico no está siendo muy bueno, pues cuenten con NTT Data, que somos un médico experto con el cual podemos ayudarlos a esta adopción hacia el ERP inteligente. Considerar que los principales beneficios que hemos podido detectar que esperan las empresas de Latinoamérica están relacionados a las capacidades avanzadas de analítica de datos, eficiencia en procesos, optimización de recursos, una mejor experiencia de usuario y un ahorro en los costos de mantenimiento de la plataforma. Esto, por ejemplo, se puede evidenciar en el mundo de SAP. Para los que estamos en SAP podemos entender rápidamente estos beneficios. El ERP actual, el SC versus el SAP S/4HANA, que es el ERP inteligente,
Los 5 beneficios que acabo de mencionar se notan muy rápidamente. Tenemos una analítica de datos mucho más avanzada, mucho más eficiente, que te permite tener la información en línea a través de las diferentes herramientas con las que se cuentan en SAP. Vaya a decir Fiori, vamos a decir SAC, vamos a decir DataSphere. El punto de la mejor experiencia de usuario. Para los que hemos visto el SAP antiguo, digamos el SAP actual, la plataforma dura, la azul, sobre la cual trabajamos con transacciones y demás, se ve totalmente mejorada ahora con la interfaz de usuario de Fiori. Nosotros navegamos ahora en el S/4HANA. Ya no tenemos que memorizar transacciones, no tenemos que grabar favoritos. Lo que uno hace es, va navegando a través de las diferentes tiles que se muestran en la bandeja en la que tenemos acceso en web, y podemos ir analizando la diferente información que tengamos. Ya no necesitamos ir a buscar reportes duros, podemos analizar la información en línea y podemos lograr llegar al documento origen desde el documento destino o viceversa, de una manera mucho más rápida, mucho más eficiente, mucho más amigable. Los procesos que han sido mejor evaluados en este estudio son los de tesorería, compras, finanzas y contabilidad, que son, digamos, el core de la parte de un back office, sin dejar de mencionar la parte de la operativa, la parte de la logística y la parte de la venta, que también han sido evaluados con algunas mejoras en algunos casos, pero los conceptos de tesorería, compras, finanzas y contabilidad siguen siendo los mejores procesos de un ERP, digamos, inteligente. Como bien mencionaban en charlas anteriores, ¿cuáles han sido o siguen siendo una de las complicaciones más importantes dentro de una adopción de un ERP inteligente? Y esto se sufre desde que manejábamos los conceptos del ERP tradicional o el ERP inteligente. Es el punto de tener una gestión del cambio apropiada y una gestión del cambio bajo todos los pilares. No solamente pensar en el training, no solo pensar en la comunicación interna. Es muy importante manejar todos los aspectos de una gestión del cambio, la gestión de stakeholders, la gestión de la comunicación externa hacia proveedores, clientes, la gestión de equipo, tanto interno como externo de la compañía. Y el contar con un sponsor, ¿no?, o un patrocinador que sea de la alta dirección de la compañía, llámese un CFO, un CIO o algún cargo que pueda finalmente ejercer las labores de un sponsor. No solo es salir para la foto, sino que es poder solucionar problemas, facilitar recursos, facilitar integraciones entre los diferentes miembros de la compañía y poder finalmente mitigar riesgos y resolver issues. La metodología de este estudio, ¿cómo se ha realizado? Se han realizado encuestas a 47 líderes empresariales en 6 países: México, Colombia, Perú, Brasil, Chile y Argentina. Se ha realizado en función a información cuantitativa e información cualitativa mediante entrevistas a C-levels y miembros de las áreas de IT de cada una de estas 47 compañías. Dentro del universo, el principal, digamos, objetivo, target de este estudio son las grandes empresas, ¿no? Y privadas, ¿no? Siempre el foco principal va por esos dos grandes rubros, ¿no?, las grandes empresas y las empresas privadas. A nivel de los porcentajes por sector, ¿no?, se ha realizado a nivel de servicios, todos los servicios que podamos considerar, bancarios, seguros, servicios propiamente dichos, todo el mundo del retail, ¿no?, todo el mundo de manufactura y 47% que corresponden a otros, digamos, otros sectores de las diferentes compañías. Como ya hemos conversado, este ERP inteligente favorito es el SAP. El número es 33%, pero dentro del 47% que no se especifica, sabemos que debe ser una proporción de 3/4 aproximadamente, siguiendo todas las tendencias y conocimientos que tenemos de la industria. Por lo tanto, SAP es un número mayor que solo el 73%. El resto
nombrados de Oracle 16% y Microsoft 4%. Más allá de eso, el punto más interesante aquí es cuáles son las funcionalidades que se perciben con mayor valor en las organizaciones. La capacidad de extraer y analizar información se ha convertido en un factor clave en las organizaciones de América Latina. Prueba de ello es que el 81% de los evaluados lo consideran a Data Analytics como la funcionalidad inteligente que mayor valor otorga a sus organizaciones. Por otro lado, tenemos inteligencia artificial, machine learning, blockchain. Acá hay un punto muy importante a mencionar en general. Cuando hablamos del ERP inteligente versus el ERP tradicional, ¿no? El ERP inteligente es la evolución del ERP tradicional, el cual ya permite integrar soluciones inteligentes como inteligencia artificial, RPAs, que lo mencionábamos en la conversación anterior, machine learning, y se basa en una arquitectura abierta, ya no se basa en una arquitectura monolítica como la tradicional. Y esto obviamente permite mejorar y optimizar los procesos empresariales. El punto clave de Data Analytics finalmente permite generar el resto de funcionalidades inteligentes dentro de una adopción de un ERP. Como ya conversábamos, la mayoría, ¿no?, un número bastante alto, del 70%, prefiere mantener a su proveedor original. Nosotros, como NTT Data, consideramos que mantener a nuestros clientes es parte de nuestro ADN, es parte de nuestra característica natural de trabajar dentro del mundo, ya sea de SAP o de cualquier otra tecnología. Pero también, como les comentaba, buscamos siempre que sumar dentro de la cartera de clientes, nuevos clientes, y por eso lo consideramos parte clave de nuestra estrategia, poder brindar los espacios, poder estar con ustedes, poder sumarnos a su cartera de partners tecnológicos, y lo que siempre buscamos es una atención personalizada desde el principio, ¿no?, brindarles un buen servicio y que finalmente nosotros nos quedemos como su médico de cabecera, si es que por ahora no lo fuera. Dentro del estudio hay un 11% que considera ya cambiar a su proveedor para lograr la implementación del ERP inteligente y un 17%, un 11% considera cambiar y un 17% está evaluando el cambio. En lo que corresponde a los tiempos de implementación de un ERP, en función al análisis de la información con estas 47 organizaciones latinoamericanas, lo que se tomaron en implementar el ERP actual, la gran mayoría ha experimentado el tiempo de 6 a 12 meses. Hay otras que han sido más rápidas, hay otro número que ha sido más amplio, pero la mayor cantidad de organizaciones se han tomado entre 6 a 12 meses, lo cual hace bastante sentido en función a la experiencia que nosotros manejamos de implementaciones o migraciones de ERP, principalmente de SAP. En Perú siempre vamos en un plazo de esa naturaleza. Hay una cápita muy importante que es la satisfacción posterior a una implementación de un ERP. Normalmente cuando se lanzan los proyectos, se lanzan los kick-offs, todos somos felices, todos queremos participar, todos queremos hacer lo mejor posible. Se implementa, sale en vivo, pasa el periodo de estabilización inicial, pero después de cierto tiempo es cuando uno puede realmente medir la satisfacción, ya sea del comité ejecutivo o de los usuarios finales. El análisis nos ha arrojado que más del 80% del comité ejecutivo está entre satisfecho y muy satisfecho, lo cual obviamente es muy positivo, pero si miramos el número de los usuarios finales, y si lo miramos desde la otra perspectiva, hay más de un cuarto, hay más de un 25%, un 26% según el análisis, de usuarios finales que están insatisfechos. ¿Esto qué nos hace pensar? ¿Cómo debemos nosotros procesar esta información? Lo que tenemos que hacer
tanto partners como clientes, es saber enfocar los requerimientos de los usuarios finales a través de las diferentes interacciones con los usuarios finales y poder cubrirlos desde una estrategia con el comité ejecutivo que nos permita cubrir dichos requerimientos, pero sin desviarnos tanto de las mejores prácticas con los que vienen en los ERPs inteligentes, para poder lograr finalmente una sinergia entre lo que espera, lo que asumió, digamos, un comité ejecutivo que iba a ser lo ideal para el funcionamiento de la organización, versus lo que la persona que utilice el sistema, la plataforma, el día a día, ¿no?, puedan conversar. No es tampoco pasar al otro plano de customizar el sistema a un nivel que ya se vuelva insostenible en el tiempo, solo para cubrir una satisfacción de un usuario final. Hay que saber explicar también hacia el usuario final el por qué lo mejor siempre es adoptar el estándar, siempre es cubrir los requerimientos utilizando lo que la plataforma nos brinda, desde un punto de vista no solamente de sesgarnos a un alcance o sesgarnos a un presupuesto, sino también explicar que, por ejemplo, cuando hablamos de un ERP inteligente, otra de las grandes ventajas versus un ERP tradicional es el tema de las actualizaciones. Hacer entender a toda la organización que mantenernos dentro de la versión final o la última versión de un ERP inteligente, mantenernos en el estándar nos permite recibir los upgrades o los updates de los fabricantes. SAP, Oracle, están continuamente evolucionando sus plataformas, están implementándoles procesos, pero mejoras en sus procesos, y no porque a ellos les da un capricho, es porque escuchan a los clientes. Y en función a ello, ellos van implementando mejoras y las van soltando dentro de los diferentes upgrades o updates, de las nuevas versiones que van liberando al mercado. Ese es un punto clave, y ese es un punto por el cual algunas organizaciones, cuando tienen el reto de pasar de un ERP tradicional a un ERP inteligente, no pueden hacer una conversión, una migración. Tienen que hacer una reimplementación, que es más costosa por defecto, por tema de tiempo, por tema de recursos, por el costo que va a ser una nueva consultoría, una nueva arquitectura. Y esto se basa mucho en que el sistema que actualmente tienen se ha personalizado tanto que ya es imposible migrar. O para migrarlo es ya en un punto mucho más difícil también de convencer a la organización de ahora migrar un estándar. Para cerrar, quería enfocarme en los factores críticos que influyen en la implementación del ERP inteligente. Acá nosotros hemos resumido básicamente los diferentes elementos que los entrevistados consideran que son los factores críticos en esas implementaciones. El 75% de las organizaciones encuestadas, destaca la importancia de contar con un personal capacitado y familiarizado con los procesos de negocio. Regresamos a uno de los puntos que se ha venido mencionando a lo largo del día, que es el talento. Un proyecto de implementación o de migración hacia un ERP inteligente tiene que contar con talento, tiene que contar con personal de negocio que conozca los diferentes procesos, que sepa las integraciones que pueden existir entre las diferentes áreas de negocio. No trabajamos como islas, trabajamos siempre integrados, no solamente me refiero al sistema, sino como procesos. Y lo que siempre decimos cuando hacemos la etapa previa de un proyecto es que no pensemos como líderes de la organización en traer al personal que por ahí no es la
la mejor persona dentro del área, sino completamente al revés. Tenemos que traer a los mejores a formar parte del proyecto y, como gestión del cambio, que tiene que iniciar desde un inicio en el proyecto, también explicarle a los miembros de la organización que se suman a uno de estos proyectos que no le tengan miedo, que va a ser un reto, pero que no teman por su puesto de trabajo, es al revés. Las personas que se suman a un proyecto van a ser aquellas que luego cuentan con el know-how, cuentan con las nuevas definiciones, en un conocimiento mucho mayor que finalmente los usuarios a los cuales ellos mismos van a capacitar. Entonces, la importancia de gestionar la asignación de los mejores miembros de la organización es clave. Por otro lado, que lo comentábamos hace unos minutos, la participación de un sponsor dentro de los proyectos es crítico, como lo comentábamos, para poder resolver problemas, para poder gestionar más recursos, poder ser más rápido en algunas soluciones, poder convocar a diferentes miembros de la organización y finalmente poder dar soluciones rápidas a lo que un proyecto de adopción de un ERP inteligente necesite. Otro punto clave que ha sido expuesto por los encuestados es el relacionado a una clara definición de los objetivos y alcance de un proyecto y de su comunicación dentro de la organización. No solo basta con definir entre TI, el CFO, el CIO, el CEO, cuáles son los objetivos, cuál es el alcance y luego con los miembros de la organización del proyecto. Es importante poder socializar la información dentro de toda la organización y así todos poder gestionarla, pero gestionar los alcances y poder gestionar los objetivos de un proyecto, ¿no? Los que hemos vivido en proyectos de implementación o de migración de SAP u otro ERP, sabemos de la situación que se presenta finalmente cuando los usuarios solicitan cambios o cuando solicitan algunas mejoras. Es muy importante poder haber comunicado desde el inicio cuál es el alcance, cuáles son los objetivos, para evitar luego diferencias, ya sea con los key users o con los VPOs de la organización. Y obviamente, si en algún momento sucediera, cosa que todos sabemos que también sucede, alguna solicitud de cambio, también hay que saber gestionarla y hay que saber comunicarla si finalmente se toma o no se toma. Finalmente, la idea es que todos los miembros involucrados en una adopción de un ERP inteligente puedan contar con la información y no solo guardarla, digamos, dentro de las cabezas. Obviamente, un factor crítico es el presupuesto, ¿no? Yo creo que ahí todos vamos a estar de acuerdo en que hay que saber medir y gestionar un presupuesto acorde a lo que la organización necesita, acorde a la arquitectura, a los miembros de la organización que van a sumarse a un proyecto, a los miembros que van a contratar, ya sea como personal interno, y formarlos, como se mencionaba en la charla anterior, que es un tema clave también contar con miembros de la organización que conozcan la solución y finalmente poder tener un presupuesto para poder adquirir los servicios especializados de consultoría para poder lograr una implementación exitosa o una migración exitosa hacia un ERP inteligente. Perdón. Y para cerrar los factores de éxito, el 30% de los evaluados considera la participación del usuario final como un factor clave. Si generamos al proyecto como una isla se va a quedar. Cuando querramos llamar al usuario final al momento de capacitarlo, puede que haya un divorcio entre lo que se ha definido
y lo que el usuario final realmente considera necesario. Es muy importante sumar a los key users y mantener al proyecto como una unidad de negocio dentro de la organización. No es otra empresa. Es muy importante mantener un hilo, mantener una comunicación con los usuarios finales en la etapa de definiciones, en la etapa de pruebas y finalmente, obviamente, en la etapa de capacitación y salida en vivo, donde ya toda la compañía, a través de los usuarios finales, tiene que empezar a utilizar el nuevo sistema, ¿no? El ERP inteligente. Quería terminar aquí, agradecerles a todos por su atención, por su participación en este evento. Mi nombre es Rodrigo Santamaría, ahí tienen el QR de mi LinkedIn. Cualquier duda, cualquier consulta, lo que quieran, estamos para servirlos. Entiendo que va a haber un coffee break a la salida, se pueden acercar para consultarme lo que deseen. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.